Ya estamos conectados con Ricardo Peirano. Si él ha creado un método propio e incluso ahora tiene sería no, evento no sería, tío, sería una reunión, que te gusta vos decirle reunión. Así que bueno, bienvenido Richard, contanos de qué se trata este encuentro, esta reunión que vas a hacer, para toda la audiencia. Una congregación. Bueno, dale. Bienvenido, Richard. Congregación. Estuviste en Italia, estás recién llegado aparte, Ricardo. Sí, hace dos ¿Cómo días está que, el hace dos viejo días que continente? llegué. Y el viejo continente está bastante enroscado, ¿eh? Sí, sí, Como todo el mundo. sí, Sí, bueno, esperemos que no pase sí. nada. ¿Dónde notaba la Bueno, tensión? ¿En la parte civil, la parte económica? ¿En dónde notaste la tensión? en todo, claramente se nota en todo, ¿no? No hay una esfera donde se note más o menos. Cuando las cosas no funcionan o ¿En no qué van país, bien en para qué lugar nosotros, estuviste de nos Europa? afecta. Yo generalmente estoy en Italia y me muevo por Italia, ¿sí? ¿Que ¿Hola? los gringos están conflictuados? ¿Que están en tensión? ¿Qué les pasa a los gringos? Lo que nos pasa a nosotros, aquí no hay ni gringos ni no gringos. Es el mundo que está girándose en una dirección muy extraña, ¿eh? Entonces las personas nos vemos afectadas por las limitaciones en cuanto a social, económico, en cuanto a derechos, y esto genera tensiones individuales y tensiones globales, ¿no? Y con respecto a la guerra de Ucrania, ¿qué se comenta en Italia o en Europa en No, general? más que comentarse, está ahí presente, es una cosa de todos los días. Aquí lo vemos o lo escuchamos a la distancia, en vez allí está completamente presente ¿Vos todo el cómo lo tiempo, estabas a porque favor? ¿La gente está aliada a Ucrania? ¿La apoya? ¿Cómo estuvo el concepto? divididos, como en todos lados la gente está dividida, ¿no? Pero en general, claramente. Para mí, ¿no? Esto es un pensamiento personal. No a la guerra. Después, todo el resto podemos verlo. No a la guerra, no a las matanzas, no a que mueran inocentes. El resto está para ver y analizar, ¿sí? Lo que estaba viendo el otro día es que Ucrania está aumentando en forma personal sin depender de ser de su armamento guerrero. Han creado y tienen en este momento un misil que puede llegar hasta Moscú, hecho por ellos exclusivamente sin apoyo ni norteamericano, ni francés, ni inglés. Sí, no, no, yo en cuanto a lo bélico no me intereso, honestamente. Yo estoy hablando de cosas sociales, estoy hablando del no a la guerra y estoy hablando del no a la matanza de gente inocente, ¿sí? De todo el resto no, verdaderamente no me intereso. Bien, bien. Bueno, vamos a lo que nos compete hoy, vamos a charlar un poquito. Como el público se renueva, como dice Mirta, vamos a contarle a la gente Qué quién es bueno. Ricardo Peirano, qué método creó, sigue Bueno. el Energy Balance, pero bueno, que nos cuente en Sí, él. Vamos a contar un sí, poquito de sí, todo. sí. Bueno, yo soy un terapeuta multidisciplinario, podemos llamarle así, ¿no? Junto con mi compañera, con Berenice, trabajamos sobre muchos aspectos en relación a la salud integral, ¿sí? Hoy por hoy, lo que nos encuentra es algo que vengo viendo ya hace muchos años, no es algo nuevo para mí, ¿sí? Habiendo trabajado en el ámbito de la salud más tradicional, es algo que nos ocupa a todos nosotros. Todos nosotros somos cuidadores de alguien, ¿sí? Ya sea como padres, como hijos, como pacientes, como en cualquier ámbito donde una persona se ocupe de otra persona o de personas, somos cuidadores, podemos llamarle así, ¿no? Entonces a mí ya hace muchos años que me viene preocupando el cuidado del cuidador. ¿Qué significa esto? Ya sea en la facultad donde hemos estudiado, ya sea la carrera que hemos elegido, ya sea como padres, ya sea como jefes, ya sea como una función en la que nos ocupemos de otras personas. Hemos aprendido a ocuparnos de otras personas, nos han enseñado a ocuparnos de otras personas, pero creo firmemente, por mi experiencia personal, que a ninguno de nosotros nos han enseñado a ocuparnos de nosotros. ¿Sí? No tenemos bien claro ese porcentaje de ocuparnos de nosotros. Sí, nos sacrificamos más por el otro, muchas veces en nuestras profesiones, que por nosotros mismos. Entonces, la propuesta es el valor, el cuidado del cuidador. Yo creo que no todas las personas pueden ser
cuidadores, ayudadores o acompañadores de otras personas. Y si lo podemos ser en alguna medida. No todo el mundo puede estar de frente a situaciones muy delicadas y complejas que afectan hasta también nuestro aspecto emocional. Algunas personas podemos ocuparnos hasta un cierto punto, sin que nos afecte nuestra salud. Porque lo que quiero dejar claramente es hasta qué punto nosotros podemos gastar nuestra energía vital ocupándonos de algo o de alguien y perder salud. ¿Sí? Esto lo vemos claramente muchas veces en el ambiente médico, ¿no? Pero ¿por qué no en el ambiente el ambiente legal, en el ambiente penal? En muchos ambientes, o en las familias mismas, ¿no? Donde el sacrificio está como a la base de todo, ¿no? Es como que sacrificarse y ayudar es algo que está bien visto, ¿no? Es algo bueno. Pero si yo digo que no, o me limito en eso, tal vez o no me siento tan bueno, o me siento en culpa, o lo que está alrededor mío, los que están alrededor mío, ya no me miran con la misma cara, ¿no? Vos sabés que el tío siempre dice, ¿quién cuida al que cuida, no? Y es un poco esto que decís vos, ¿no? Exacto, Porque ¿quién cuida al exactamente, que cuida después, no? Porque el desgaste que se hace energético, exactamente. de salud, de tiempo, de un montón de cosas, el desgaste psicofísico es realmente importante, ¿no? Así que es Sí, sí, quien sí, cuida al sí, que sí. cuida. Sí, y después está nuestra parte, digamos, personal, nuestro sistema familiar, nuestro sistema de creencias, nuestra educación. Nos ha enseñado a dar sin medida, ¿no? Y parecería ser que si nosotros decimos que no a este dar, ¿sí? Somos como mal vistos, ¿no? En los ambientes donde se acompañan a personas con problemas físicos, discapacidades o enfermedades terminales, el desgaste del cuidador es enorme, es enorme. No solo a nivel físico, sino a nivel emocional. ¿Sí? ¿Cómo hace esa persona que, aparte es un padre, es una madre, es un trabajador, tiene sus situaciones personales, a poder seguir ocupándose de esa persona o de esa situación que lo está literalmente masacrando, ¿no? Lo está literalmente destruyendo, ¿no? Y muchas de las personas que acuden a mí, en este caso como kinesiólogo, como osteópata, como una persona que trabaja sobre lo corporal, son acompañadores de personas desde hace muchos años que están verdaderamente destruidos a nivel físico, destruidos, ¿sí? Desde su columna vertebral, desde su energía, desde sus sensaciones, ¿no? Pero aquí entramos en un tema importante también. Estas personas necesitan de ese trabajo y no pueden dejarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejo de trabajar? ¿No dejo de trabajar? ¿Sigo trabajando así como estoy y me sigo destruyendo? Es verdaderamente un tema que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Porque quisiera dar otra mirada, si es posible, respecto de lo que significa tanto ayudar, acompañar, ¿sí? Como gestionar la salud de otras personas. Decime, Ricardo, y en caso genérico, a esa persona bloqueada, ¿cómo la Ujú. encarás para que ese bloqueo empiece a rendir partes positivas y no negativas? Bueno, si estamos hablando de un bloqueo físico a nivel de la columna vertebral, por ejemplo, porque de tanto, perdón la expresión, cargar a otras personas, la estructura del cuidador empieza a ceder, ¿sí? Entonces, la primera cosa que hacemos es estructurar nuevamente este cuerpo que está transmitiendo una información equivocada para poder hacer fluir esa energía que está bloqueada. Pero claramente, aquí necesitamos darle una nueva visión al cuidador de qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué es lo que podrá hacer y Desde cómo que lo vos lo podrá hacer a orientás en partir de forma ahora. postural y física directa, esa es la actitud postural. Eh, Automáticamente sí, para que pueda continuar con lo que está haciendo. Pero al mismo tiempo le damos una cantidad de información Y sobre que todo, yo desde... pienso que más que nada son importantes las limitaciones que uno puede tener con respecto al esfuerzo que está haciendo. Claro, porque si no, termina como el ayudado, ¿sí? Pero también lo que encuentro muy a menudo es que estas personas no toman agua, no respiran, no comen, no descansan suficientemente. Entonces el desgaste es total. Pero también está este otro aspecto que me gusta considerar. ¿Qué hace que una persona sepa que se está haciendo mal
y continúe haciéndolo, ¿no? Continúe sacrificándose, ¿sí? Continúe en un camino que Ahora, vos, lo va a llevar ¿cómo a que el próximo interpretás esa asistido inercia a sea esa él. persona? ¿Cómo le interpretás a esa inercia que tiene aquel que no se da cuenta que está yendo por un camino equívoco? Justamente, vamos tratando de hacer que la persona vea que hay otras formas de ayudar, porque la ayuda con sacrificio no es ayuda. Y aquí me detengo en la palabra ayudar. Sí, ayudar ya es una palabra muy delicada. Justamente el ayudador es una persona que se coloca en una posición un poco más alta que el ayudado. Me gusta utilizar la palabra acompañar, acompañador, ¿sí? El acompañador sabe hasta dónde llegar y no deja su vida, su energía, no deja a su familia de lado, no deja su vida personal, no deja de comer, a veces el ayudador, con ese afán de ayudar, por supuesto que lo hacemos con un gran amor a veces, ¿Sabés lo que ¿no? pasa, Ricardo? Yo Lo entiendo lleva lo que a ir vos más decís. allá de El ello. ayudador ve los límites. El ayudador no ve los límites, el acompañador ve los límites. Por eso digo, el acompañador ve los límites. En cambio, el otro Exactamente. no tiene No, comparaciones. No hay donde hay un límite, donde hay una pared que paso o que no paso la pared. es que justamente estamos tan empapados de la palabra ayudar, ¿no? A mí me quedó muy grabado, hay una señora amiga en Italia de hace muchos años, y ahora tendrá casi 90 años, la señora Lala, que trabajó muchos años en África, ¿no? En lugares recónditos de África, ayudando a personas con grandísimas necesidades, ¿no? Y esta señora pasó años de su vida como fisioterapeuta en lugares recónditos, sin comer, sin beber, a la intemperie, sacrificándose, al punto tal que esta vocación por el ayudar, ¿sí? Por el socorrer, la enfermó totalmente, al punto tal que su vida física cambió completamente, al punto tal que a los 60 años no podía caminar más, no podía moverse más, ¿no? Entonces, este sacrificio por la ayuda me resulta algo negativo para tener presente y no continuar a hacerlo, ¿no? Pero desde la formación de muchas personas está esa cosa del sacrificio, ¿no? Así me han enseñado y así tengo que hacer, ¿no? Richard, pero ¿es por una cuestión de culpa que siente el ayudador este que vos decís? ¿Como que le Ujú. debe algo a la persona que está ayudando? ¿O por qué se genera esa relación tóxica? Sí, pero tampoco porque Claro. hay algo ahí que hace ruido, ¿no? Me parece. Acá hay algo que tiene que ver, según mi parecer, con nuestras familias de origen, ¿no? ¿Qué es saludable y qué no es saludable para la familia de estas personas? Para las familias de alguna de estas personas, en esta experiencia que tengo, es muy saludable ayudar sin límites, dar a manos abiertas, ¿sí? Es bueno hacer así, está bien hacer así, vos tenés que ser así. Toda nuestra familia se caracteriza por ayudar sin límite ninguno. Y nosotros llevamos impresa esa información, ¿no? Tenemos un límite no saludable, como se decía recién. Vamos más allá de nuestro límite, ¿sí? Por eso, cuando nos vino o nos viene o nos va a venir la vocación de ponernos al servicio de las personas, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué queremos hacer esto? ¿Y para qué? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Hacer, entre comillas, ver que somos buenas personas porque ayudamos o verdaderamente lo hacemos con una vocación de acompañar, ¿sí? Sin entrometernos en la vida de las personas, porque también la parte de la ayuda tiene que ver con entrometerse en la vida de las personas, queriendo que las personas vivan o hagan como nosotros quisiéramos que fuese, ¿no? Nosotros podríamos solucionar la vida, todos, ¿no? Los que más o menos tenemos algún conocimiento, podríamos solucionar la vida de muchas personas, pero si la persona no quiere, no puede hacerlo, no le interesa hacerlo, ahí es donde está la diferencia entre acompañar y ayudar. Sí, yo creo que el límite no se conoce porque primero no se enseña. Después, esto Claro, del mandato familiar es un gran condicionante, ¿no? Porque realmente es ese, así, como vos decís, estamos acostumbrados a que la famosa familia italiana cuidaban a su abuelo, a su bisabuelo, a su sí, padre y a toda la familia, ¿no? Y viceversa, porque ese. en definitiva los padres y los abuelos cuidaban a los nietos también, ¿no?
Sí, cuando el hombre salía a trabajar. Ahora, esa devolución de favores, que termina siendo perjudicial para la salud del que está cuidando al otro, eh, exacto. yo creo que ese límite uno tendría que comprender y saber, porque primero, o sea, lo que te corta es la libertad. Porque cuando la Por otra persona supuesto. depende de vos, a vos no tenés libertad plena de vos actuar y accionar como vos quieras, ¿no? Claro. Si bien yo creo que Sí, sí, sí. los residenciales, todos estos centros para adultos o para cuidados, incluso de rehabilitación de gente que ha sufrido alguna lesión, son buenos, sí, obviamente como todo, ¿no? Buenos, malos, pero yo creo que es Sí, más sí. saludable llevarlo a un lugar donde se sienta cuidada esa persona. Y aparte, yo creo que están más preparados Ujú. porque tienen su enfermero, su médico, hay más gente que está actuando en eso, del cuidado, es más asistido, es así. Es como si fuera una Sí, sí, clínica, sí, ¿no? sí. Yo creo que Sí. entonces es más adecuado que tenerlo en la casa padeciendo, incluso una persona que posee Alzheimer y todo eso también. Claro, cada vez menos dependiente, eso sí. No, porque aparte, como vos decías antes, entramos en un círculo vicioso, que es aquel de que coarta mi libertad de acción, mi libertad de movimiento, y muchas de estas personas están realmente enojadas, pero no con el paciente o con el abuelo que está enfermo, sino con perder su libertad. Y fíjate qué interesante, ¿no? Nosotros vamos a cuidar a las otras personas enojados, ¿sí? Porque no tengo la libertad que necesito, ¿sí? Pero en realidad, el único que puede detener ese mecanismo somos nosotros mismos, como decías vos, aprendiendo nuevas formas. No todo el mundo puede estar 24 horas existiendo una persona. Algunas personas sí tienen esa capacidad, otros no. Pero por este manejo comparativo de que lo bueno es aquel que hace algo por el otro, a veces nosotros entramos en una suerte de sacrificio que no tiene ningún sentido hacerlo. Perdemos completamente los límites, entramos en un estrés profundo, ¿sí? Dejamos de cuidarnos físicamente, no dormimos, no comemos, no hacemos un ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el límite? Esto que estamos hablando hoy no es una verdad, pero el punto es cuál es el límite del cuidador. El que él siente. Si está cansado, tiene que detenerse. Si su columna no le da más, no puede continuar a hacerlo. Si esta profesión que eligió con tanta pasión y amor, hoy no la siente, debe cambiarla. Pero justamente hay algo que no nos deja ver, que es lo que nosotros llamamos límite saludable o no, que no me permite detenerme en ese punto exacto para no pasarlo y perder mi salud, porque no puedo perder mi salud por darle salud a otra persona. Sería como deshacerme de mis pulmones o deshacerme de todos mis órganos o todo mi cuerpo. No puedo dar más de lo que tengo, porque justamente acá se trata de eso, de que se da más de lo que se tiene, ¿no? Yo creo que el punto clave acá, que generalmente esta relación que vos estás planteando se da mucho con los familiares, ¿no? Sí, Generalmente el hijo cuidando al padre o cuidando al abuelo, se carga una culpa. Para mí debe venir ahí, porque si no, sería mucho más placentero. He tenido sí, casos cercanos de conocidos, ¿sí? sí, sí, Que ha pasado eso, ¿no? De quién sí, cuida sí. al que cuida, porque por más que vos le pongas una mujer que la asista, por más que todo, No, no. hay cierta carga y cierta dependencia que es tuya. En cambio, en un asilo o en un lugar preparado para eso, tiene todo un circuito de gente, se esparrama, ¿entendés? Que el abuelo se siente, incluso, claro, no está permanentemente en el mismo tema, incluso se acompaña, porque de hecho hay otros pacientes que le hacen compañía Sí, o charlan o intercambian, que son más contemporáneos. Si no, uno no podría estar 24 horas activo como están en esos centros, ¿no? Me parece a mí. claro, pero sí, sí, es verdad, pero acá entramos en la otra faceta, son los cuidadores que trabajan en estos centros. ¿Sí? Estas personas están verdaderamente, llamémoslo así, directamente hasta las manos, Sí, porque pero no hay un están vínculo afectivo ahí, continuamente Richard. atendiendo personas. Con estas personas no hay Sí, un vínculo pero afectivo y no hay cierta dependencia como hay en lo familiar. Yo creo que esto es mucho peor en claro, lo familiar, ¿entendés?
porque es así Sí, también. lo que pasa que la pasión, llamémosle así, por ayudar, no conoce vínculo afectivo a veces, ¿eh? No conoce. Vos ves personas en centros, en lugares de trabajo, que verdaderamente hacen su trabajo con una enorme pasión, pero vos lo ves que van más allá de una pasión. La persona pasa 24 horas ahí sin detenerse, ¿no? No tiene una vida personal. Y aquí quisiera entrar en otro punto, ¿no? Cuido, estoy presente continuamente en algo o en alguien para alejarme o apartarme de otras cosas, ¿sí? Porque focalizarme sobre el cuidado de algo, de alguien, me, no me impide ver otras cosas como podría ser mi situación personal, ¿sí? Por eso también aquí la idea del voluntariado, podemos tocarla, si quieren, con delicadeza, ¿no? ¿Qué me lleva a mí? Que no tengo tiempo, no tengo vida, tengo muchísimos problemas, tengo un familiar enfermo en casa, encima a querer ayudar a algo o a alguien más, ¿no? Son Eso todos para mí es planteos estos, culpa, no son para mí. Para mí es culpa o es pagar una cierta, o pecar un cierta deuda, o cierto algo que tenés para Hola, con el otro, para con el universo, se e había incluso cortado. tapar situaciones personales, ¿no? Que queremos tapar el sol con la mano. También puede ser Claro, eso. claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Estamos viendo un espectro que tal vez está como un poco tapado, ¿no? Pero que creo que nos toca a todos, creo que nos toca a todos. Yo lo veo cotidianamente en las personas que recibimos, que algunas personas verdaderamente no saben más qué hacer con esta existencia, ¿no? Ya sea por un familiar, ya sea porque trabajan cuidando a otras personas, ¿no? Y se sienten en culpa por sentir que tienen que detenerse, ¿sí? Sentir que no pueden más. Entonces, aquí es donde tenemos que ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos dar de nuevo, ¿no? A la persona que se ocupa de algo o de alguien, ¿sí? Porque no solamente nos podemos ocupar de personas, claramente, ¿no? A veces llevamos adelante situaciones, lugares, empresas, eh, cosas lugares donde hay mucha gente que está bajo nuestra responsabilidad, ¿no? Sí, yo creo que es un tema Eh, delicado. De Sí, pensar, sí, Alfred, sí. Sí, un tema para sí, pensar. Hoy vamos a pensar. Sí, sí. Yo creo que es algo. Igual hay muchos, de hecho, yo conozco bastante gente que está pasando por esta situación que está cuidando a algún familiar. sí, Eh, de hecho, he visto cómo se le va deteriorando la vida y cómo dejan de vivir un montón de cuestiones bravo, y cómo se bravo. privan Sí, también de un montón de sí. cuestiones por quedarse cuidando a esa persona, ¿no? Llamarle Sí, viajes, Alfredo. de placer o Tal no, cual, tal llamarle un cual, montón de tal cosas, cual, tal incluso cual, reuniones, no tal van cual. porque tienen Sí, que sí, estar a cargo o vigilando a esa persona, ¿no? Yo creo que es muy tal complejo cual. el tema. Hay que Es analizar esto que voy a complejo. decir, que es clave el tema de por qué, el por qué. Yo creo que ese es el Bueno, puntapié inicial, esa pregunta es clave. ¿Por qué? Sí, pero el para qué sería después. claro. ¿Por qué haces tal cosa? A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que Ah, te claro. motiva? ¿Qué te mueve, no? ¿Qué te mueve a ¿Entendés? hacerla? Culpa. ¿Qué deuda estás pagando que estás dejando tu vida, tu calidad, tu salud para Tal tal cual. o cual persona? O sea, yo creo que eso es clave. Sí, pero generalmente se refiere al cuidado de la otra persona, ¿no? O sea, que Sí, hay sí, algo claro. ahí Sí, sí, sí. de fondo que está, o sea, porque lo más lógico, teniendo la posibilidad, ¿no? Obviamente económica también, ¿no? Pero si vos pagas 3 4 Sí, sí. mujeres, obviamente tenés la posibilidad de pagar un asilo también. Eh, Exactamente, por eso, yo exactamente. creo, ¿qué te motiva a no, obviamente, encontrar un asilo pagándolo como corresponde, Sí. a, O, a o, o, acompañar a esa o persona? a no hacerlo en otro modo, ¿no? O a no hacerlo en otro modo. Hay gente que vos no se permite ir al supermercado, ¿no? Porque no sabe qué va a pasar con esta persona, ¿no? Justamente la idea de estos encuentros, Alfredo, que vamos a hacer, tiene que ver con dar otra visión, ¿sí? Con mostrarle tal vez a la persona que puede hacer lo que está haciendo, pero en otro modo, sin comprometer su salud física, su salud mental, su salud emocional, es decir, sin quitarse vida, sin quitarse placer, es decir, porque muchas veces esta necesidad de estar
pegado, llamémosle así, a la persona. No tiene ningún asidero, ¿sí? No tiene ningún asidero. La persona necesita de ciertos requerimientos en ciertos momentos, tal vez, ¿no? Por eso la idea es que el cuidado del cuidador sea cuidándose a sí mismo. ¿Cómo? Utilizando tantas técnicas, utilizando tantas modalidades, viendo qué hay detrás de esto de este comportamiento de la persona, ¿no? Ya sea como cuidador de un familiar o ya sea como trabajador que cuida a otras personas, ¿sí? Sin juzgar a nadie, sin comprometernos con la situación que vive, sino que pueda ser una situación más favorable, una situación más tranquila, una situación más placentera, ¿no? Porque es verdad, tanto en lo familiar como en lo laboral, muchas de estas personas pierden su vida personal desaparece completamente. Richard, no sé si a vos te ha pasado que el consultante te ha dicho o te ha comentado, Ujú. pero nadie lo va a cuidar como yo, nadie le va a dar las Ajá, condiciones yo, y uno sí, no está preparado. Cuando me habla, yo Sí, sí, el otro no entiende. sí, sí, por eso hay un montón de tal cuestiones. cual. Y después te digo un caso referencial también, una persona conocida, incluso médica la persona, o sea, era médico, Ujú, ujú, sí, eh, o sea, no se resignaba o estaba ahí dando vuelta para internar a la mamá, ¿sí? En sí, un lugar que se perdía, o sea, que no iba. Pero, ¿qué pasaba? La persona se descompensó, todo, qué sé yo, la internó y hoy se da cuenta, ¿sí? Del beneficio que le causó tanto a la madre como al mismo también, claro, porque le relajó un montón la vida, ¿no? También. O sea, le relajó en el buen sentido, claramente, que recuperó su libertad, su claramente, salud, ¿no? claramente. Claro, vos usaste una frase que escucho todo el tiempo. ¿Quién la va a cuidar o quién lo va a cuidar como yo? Ahí estamos hablando de una suerte de omnipotencia. Esta persona se carga no solo a ese familiar o a ese paciente, se carga el peso del mundo encima, ¿no? Porque ¿quién lo va a hacer como yo? Justamente ese es el punto. Muchas personas lo van a hacer como vos. Muchas hasta mejor que vos. El tema es que no tiene que ser un sacrificio, tiene que ser, el cuidador tiene que estar completamente presente y lúcido para saber cuál es la mejor forma de cuidar a la persona o asistirla sin perder nada de sí mismo. ¿Sí? Porque aquí es donde vemos que después, como pasó con esta persona que vos contabas, cuando hacemos o damos el paso que tenemos que dar, nuestra vida reaparece de nuevo, completamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo o qué es lo que no queremos vivir ocupándonos de esto, ¿no? Hay mucho detrás de todo esto como raíz, ¿sí? Mucho detrás de todo esto. Por eso también un pequeño análisis durante los encuentros los vamos a hacer, ¿no? Te repito, no para juzgar a las personas, sino para ver cuál es lo que el movente, lo que los mueve a hacer esto, ¿no? ¿Así? Yo creo que la pregunta del por qué es clave, o sea, para dar el puntapié inicial, ¿no? Porque cuando uno Sí, reconoce el conflicto, porque este por qué te genera o te lleva a reconocer el conflicto, partamos de esa base. tal Cuando cual, uno tal reconoce el cual. conflicto, ahí puede entender el para qué lo hace, o sea, o ese Claro. nadie lo va a cuidar como yo, eso te genera, yo Ujú. creo que también arranca con un sentido de culpa, ¿no? Porque, a ver, Claro. porque ¿por qué lo hago yo y Sí, no lo sí, puede sí, hacer sí. otra persona y quizá lo haga mejor? Y después cuando da el paso, se da Exacto, cuenta que esa persona lo hace mucho mejor y que la persona, que el exacto, paciente está mucho mejor exacto. con la otra persona o en el otro ámbito que está Tal mejor cual, cuidado que con vos tal cual, mismo. Y vos estabas sufriendo todo un tal desgaste, cual. todo, o sea, un montón de cuestiones que Sí, 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 después, sí. cuando da el paso, ahí cambia totalmente, ¿sí? Yo creo que eso es clave. ¿Sabe qué es lo que le Sí, por eso ocurre? La persona se involucra, se envuelve en lo que el otro lo está, como si fuera una araña. sí, La araña te tiene eso, la tela de araña sí, y vos te envolvés sin darte cuenta. Entonces estás involucrado con el otro sin darte cuenta. Te fuiste haciendo dependiente de a poquito y pensás que después, si no lo haces, estás traicionando. esto es lo que hace el ayudador, ¿sí? Está tan involucrado en la cosa que no se da cuenta que viene o es manipulado por la situación o por el enfermo, ¿sí? Pero con el mismo caso, Muchas Richard, veces, con el mismo caso, un sí, médico que se le muere un paciente que se tiene que suicidar o se tiene que dedicar a otra cosa. Y no es así. claro, A ver, claro, claro, vamos claro, a la justamente, misma situación.
justamente por eso tenemos que tener las herramientas para poder afrontar esta profesión o este camino que hemos elegido, porque si no, el cuidador, ya sea un médico, ya sea un terapeuta, ya sea quien sea, la pasa verdaderamente muy mal, porque cree que puede hacer milagros y esto no existe, ¿sí? Por eso hay toda una preparación que no existe en el ámbito, sobre todo de la salud, no existe para poder afrontar el dolor, para poder afrontar situaciones de un cierto calibre, ¿sí? Y no permanecer, como decía el tío, impregnados, involucrados, impregnados de este dolor y de cosas que emocionalmente yo no estoy en grado de tolerar. Algunas personas sí, otras no. Por eso nosotros tenemos que evaluar claramente cuál puede ser nuestro límite en el acompañar, en el ayudar y la palabra que viene ahora, en el asistir, ¿no? ¿Cuál es nuestro límite? O sea que esto es clave, ¿no? Porque la gente se involucra y se va generando un vínculo tóxico, incluso Sí, perjudicial para ambos, porque tanto el que está asistiendo, que está dependiendo de esa persona, pero porque él mismo se lo puso en la mente de que esa persona que estás cuidando no sí, puede vivir sin vos, o porque vos no lo vas a hacer tal, mejor, como decíamos antes, que otro. tal Ahora, cual, se genera tal una cual. relación y un círculo vicioso que es realmente Sí, 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 tóxico sí, y sí. es realmente enfermante, tanto para el que cuida como para el cuidador. O sea, las dos Estamos, partes te, salen perjudicadas, porque te das en cuenta cierto que al punto, final, te das ¿eh? cuenta que al final los dos estamos enfermos, ¿no? Los dos estamos enfermos, ya sea o físicamente o mentalmente o de dependencia o de, justamente por eso hay una distancia que la persona que acompaña, ayuda o asiste no puede superar, que es la de involucrarse emocionalmente, porque si no, no tiene ningún sentido lo que hace. No consigue ni ayudar, ni acompañar, ni asistir. Así, tiene que poder mantener esa claridad mental para saber hasta dónde llegar, hasta dónde llegar. Es lo mismo que le pasa Al al no hacer médico. eso, ¿sabes lo que pasa? Te falla la crítica. Claro, claro, claro que sí, claro. Sí, 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 eso es verdad. Sí, 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 no está la autocrítica también, ¿no? Yo considero que puedo hacer todo. No, yo todo no lo podemos hacer, todo no lo podemos hacer. Algunas personas tienen más capacidades para sustentar ciertas situaciones, otras no, otras no. Y si por un tiempo lo tuve y ahora siento que tengo que alejarme, debo hacerlo, ¿sí? Pero hay estado de nuestra mente nos Ahora, impide a vos, veces de dar Ricardo, a ciertos una pasos, ¿no? persona que viene con estos problemas de colaboración, ¿cómo lo encarás? Ujú. ¿Qué le decís? ¿Cómo lo ayudás para que esa persona se ubique en tiempo y espacio? Bueno, fundamentalmente te repito, depende de la situación. Sí, claro, cada Casi uno en un mundo siempre, aparte, casi, pero en forma claro, genérica, casi, ¿cómo lo pero encarás? ¿Cómo casi, lo ayudás? claro, casi siempre las personas que durante muchos años han asistido, acompañado o ayudado a otras personas, físicamente están destruidas, destruidas, destruidas. Falta de sueño, falta de alimentación, falta de hidratación, falta de respiración, falta de placer, están destruidas. Entonces es como tomar un puzzle y armarlo nuevamente, es como poner en línea algo que estaba todo desaliñado, ¿no? Y una vez que esta energía continua o empieza a recuperarse, comenzar a dar, no diría enseñanzas, pero sí tips, sí modalidades adecuadas a la persona. Che, escúchame, no podés ir a trabajar asistiendo 24 horas a estas personas sin dormir y sin comer. Es una locura de parte tuya, ¿sí? Cosas que parecen muy, muy, muy simples, pero hacen la diferencia, ¿no? Después el comportamiento. Conozco personas que no duermen porque están pensando o en su paciente o entonces no detienen nunca este estrés continuo, ¿no? La mejor forma de acompañar a una persona es tener la mente fría, tener fría para saber cómo conducirnos, ¿no? No puedo, como decía el tío, involucrarme porque estoy dentro de esa piel, hago carne de ese problema, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es restituirle este cuerpo que está tan golpeado, ¿sí? Y después, a través de trabajos, a través de tareas, a través de comportamientos, a través de cambios de hábitos, intentar que no caiga nuevamente en esa forma compulsiva del ayudar, ¿sí?
Richard, yo creo que esto es prácticamente imposible cuando se trata de un familiar, ¿no? Incluso, viste que los mismos psicólogos se recomienda que no atiendan a ningún conocido ni a Sí, ningún claro, pariente o claro, alguna persona que tenga vínculo con ellos. Y claro. yo creo que es un vínculo porque se genera cierta emocionalidad con el pariente, con el conocido, que no ¿Qué te te parece? permite tener esa frialdad de análisis y de ¿Qué te crítica parece? que necesitas para realmente tomar una buena decisión. Porque te juegan un montón de Claro, sentimientos en contra que no te estás condicionado a la decisión que tomes. ¿Entendés? Quizás claro, un beneficio que le tengo que apuntar a una pierna porque se le va a agarrar cangrena y se va a morir. O sea, y claro, claro, si es familiar me va a doler amputarle la pierna, pero a ver, es la mejor opción para bueno, salvarle la vida. Entonces, bueno, hay un montón de justamente, cuestiones, yo creo claro, que están jugando justamente ahí ahí, que es complejo. justamente ahí donde, como decíamos antes, tenemos que saber dar un paso al costado y dejar a personas que pueden intervenir desde otra perspectiva. Justamente, justamente. Porque si no, ¿quién lo va a cuidar como yo? Esta persona, en vez de amputarle la pierna, va a tener gangrena en todo su cuerpo y se va a morir. Necesitamos comprender ciertas cosas, ¿sí? Por más que nosotros tengamos buena voluntad de cuidar o de ayudar, si no tenemos los conocimientos, tenemos que dejar a alguien que los tenga, ¿no? Esto pasa mucho en las familias, ¿sí? Una persona de la familia se hace cargo de esa persona con problemas o enferma, ¿no? Pero muchas veces no tiene el conocimiento. Y justamente vos ves cómo estas dos personas van lentamente secándose, porque hacen simbiosis una con la otra, ¿no? Delante de esta situación, ¿sí? Porque también hay que tener mucho, no cuidado, sino estar muy atento a la manipulación que puede ejercer la persona con problemas o enferma o en ciertas situaciones con la persona que lo está intentando ayudar o asistir, ¿sí? Por eso esta frialdad y esta perspectiva un poco lejana es importante. Si yo no Pero puedo eso es lo que decía hacerla porque soy un Alfredo, pariente, el extraño, el que viene de afuera, ve las cosas con otra óptica, ve las cosas positivas y las absolutamente, negativas también. En cambio, el que está dependiendo ve solo la parte positiva, no ve lo negativo. Yo conozco matrimonios que se han absolutamente. separado por el cuidado de un familiar. Matrimonios que se han ¿Cómo? separado por el Claro. cuidado de un familiar. Y lo Familias conozco. enteras, sí, 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 familias enteras, sí, Y sí, genera sí, sí. conflicto con todo Ahí el es donde entorno también. claro, tenemos que tener la humildad de decir, yo no sé hacer esto, yo no sé, necesito ayuda. Ahí está de nuevo, yo necesito ayuda, no solamente la persona que está enferma o tiene un problema necesita ayuda, yo necesito ayuda, porque no sé cómo resolverlo. Por eso, cuando emocionalmente estamos muy enganchados con algo, nos es difícil ver las cosas con claridad, ¿sí? Pero Es lo también llamamos se a qué puede hacer síndrome algo del dentro. enamorado. Ve lo positivo y no ve lo negativo. Claro, claro. Pero también se puede hacer algo en el ámbito familiar. El otro día hablando con una señora que tiene una situación con una sobrina, la mamá de esta chica, que es su mamá, está postrada hace años y ahora su sobrina. Entonces, esta señora está cuidando también a su sobrina. Y había comenzado a hacerlo en este modo que estamos diciendo, ¿no? Y el otro día charlando con ella, porque vamos a hacer también este encuentro en Buenos Aires, me dijo, mira, las dos o tres cositas que vos me dijiste, hoy las estoy implementando y te puedo asegurar que ya estoy cuidándola en modo diferente, porque los primeros días pasaba 24 horas sentada al lado de esta chica, inútilmente porque no tenía necesidad de hacerlo, ¿no? Eso, con poco podemos hacer tanto, alivianar una situación tan pesada, ¿eh? Porque verdaderamente es una situación densa, es una situación pesada, ¿sí? Bueno, contando un poquito de qué se trata la propuesta esta que estás planteando, ¿sí? ¿Cómo la van a llevar adelante? ¿Dónde? Si tenés el costo, todo lo que nos quieras compartir de este tema en específico. Estamos viendo de hacerla como siempre aquí en nuestra zona, ¿sí? Todavía no tenemos una fecha ni un lugar en particular. No tengo costos, pero ya vamos a ir adelantando que el costo va a ser algo completamente accesible, ¿sí? Dado los tiempos, ¿no? Ya hemos hablado, Alfredo. Igualmente ya lo Eh, pueden hacer individualmente y pueden consultarte, ¿no? Contanos dónde, cómo. Entonces, gracias por recordármelo. Cualquier persona que haya sentido que este tema la toca, no dude en llamarme o enviarme un mensaje por WhatsApp o lo que sea, que
algunas palabras las vamos a cruzar. A veces con poquísimo podemos hacer tanto, ¿sí? Después, si quieren participar del taller, del encuentro, perfecto. Pero lo que más me mueve a hacer esto es justamente poder dar algo más cuando nos encontramos delante de este tipo de situaciones, ¿no? Por las cuales todos hemos pasado o estamos pasando. Muy bien, Richard, ¿querés dar tus contactos y redes sociales como Mm, teléfono, red mi- social, todo donde se puedan bueno, comunicar? bueno, bueno, bueno. Bueno, yo soy Ricardo Peirano y bueno, me encuentran como Ricardo Peirano en las redes y mi teléfono es 341-2782-066. Repetilo, porfa. 341-2782-066. Bueno, Richard, domicilio, si lo querés dar, si no, después Do- coordinan personalmente cuando le hacen la consulta, tío, porque si no, por Claro, ahí sí, 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 va a prefiero, ser sí, 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 mejor. que personalmente sí, me contacten y que no tengan problema en hacerlo, por favor, porque a cada una de las personas que me contacta le respondo, ¿sí? Porque te repito, lo que más me mueve es intentar modificar algo que es muy, muy fuerte para todos nosotros, ¿no? Que es el asistir, el acompañar, el ayudar, ¿no? Ya sea como familia o como profesión, Yo creo que este tema es muy interesante, ¿sí? De hecho, ¿quién no ha tenido algún familiar o algún vínculo, algo, o una persona cercana que esté pasando por esta situación? Así que yo tal creo que es cual, muy importante saber abordarla, saber reconocer las limitaciones de cada uno y que uno no puede hacer ciertas cosas porque no está preparado, por el vínculo que se genera, no es tal conveniente que cual, uno lo asista, y bueno, un montón de cuestiones. tal Bueno, vos lo cual. conocés a Nicanor, Tal cual. Richard, a Nicanor Méndez, Claro y que sí. bueno, él está pasando por una situación de salud que, si bien tiene asistencia, hay cuestiones que en un centro estaría mejor y uno lo Claro. sabe, ¿no? Pero bueno, por eso Sí, te digo, hay un montón de cuestiones que yo creo que hay que saber abordarlas, saber llevarlas adelante, saber reconocer las limitaciones de cada uno, y a veces esa persona eh, muchas veces se puede sentir abandonada, ¿no? Porque si vos lo dejaste claro. sin cuidado, sin esto, aquello, se puede sentir abandonada y ahí juega este sentimiento de culpa, del Bueno, enamoramiento de esto, de todo, aquello, cuando son muchos todo hijos que esto, uno lo cuida, otro no. Hay un montón de cuestiones que son muy delicadas y muy complejas y yo creo que es muy importante esto, ¿eh? Es un tema no menor. todo esto que estás hablando y que hemos hablado, vamos a tocarlo, pero vamos a tocarlo como tema de, digamos, de debate, de intercambiar opiniones, no que yo tengo la verdad, no. Entonces, si la persona expone su situación, podemos verla desde otras perspectivas a veces, ¿no? Porque a veces lo que sucede aquí es que lo que comúnmente escucho es que no tengo otra solución, no puedo hacer en otro modo, ¿no? Y bueno, aquí entre los tres hemos hablado de diferentes formas y soluciones de esta situación, ¿no? Sí, y acá también juega primero el juzgar, el autojuzgarse, el jugarse el juzgado del entorno, ¿no? Porque qué dirá mi Claro que sí, entorno si yo lo abandono, si yo lo pongo en un geriátrico, porque eso claro que también, sí, ojo, hay una claro que cuestión sí, ahí. claro que sí, O sea, esto claro es que sí. muy finito, muy delicado y cada tema es específico y particular. Entonces, que no duden en consultarlo, en Completamente. charlarlo, porque es muy importante. Me ven como un ogro, me tiran a la basura, ya soy viejo, no sirvo. Claro, Hay un montón de cuestiones que juegan acá. No son desarmados y te lo exactamente. dicen incluso, te lo Por dicen cuando estás supuesto, enfrentando esa situación. Así que yo creo que por acá supuesto. es muy delicado y es un tema para abordarlo con seriedad, para trabajarlo y Por para seguir eso, evolucionando y creciendo, ¿no? por eso que nosotros, que las personas podamos hablar con otras personas abiertamente de lo que nos sucede cuando nos encontramos en estas situaciones, eso ya es completamente sanador, ¿sí? Porque a veces no puedo decir esto que vos estás diciendo, no lo puedo decir directamente en familia, porque van a pensar cosas como estas que o me las van a decir directamente, ¿no? O no lo puedo decir en el trabajo. Mire, yo no puedo cargar más a esta persona porque tengo 5 hernias de disco. Entonces, poder expresar esto que sentimos es verdaderamente óptimo, óptimo para nuestra salud física y mental, ¿no? Ahí ya empieza un cambio importante, ¿eh? Poder decir lo que sentimos. Ricardo, si soy cirujano y tengo dos dedos amputados, no sé si puedo seguir operando de la misma manera. Ahí Así que está, ahí hay que está, saber reconocer las limitaciones. Vamos a caso extremo, ¿no? Pero ahí bueno, está, hay que ahí saber está, reconocer las ahí está, limitaciones. ahí está, ahí está.
lógico. Nosotros somos seres limitados, ¿no? Bueno, somos seres ¿Sabes limitados, lo que ¿no? es, Ricardo? Hay que saber lo que uno sabe y saber cuándo pedir ayuda. Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, la ayuda implica un acto No de hay que humildad sentirse completa, ¿no? omnipotente. Saber que uno tiene No, limitaciones y hasta dónde uno puede ayudar. claro, Pasado eso, uno ya no se ayuda, sino que se destruye. completamente. De eso se trata esto que estamos hablando. Sí, 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 sí. Tener la humildad de pedir ayuda. Sí. Así Bueno, Richard, que, bueno, Y hacerlo sin espero que hayamos limitaciones tirado mentales, una porque lo que decía bomba que recién haya movido Alfredo, varias cosas. uno tiene limitaciones Perdón. mentales del por qué dirán y por qué me, cómo me ven. Claro. ¿Y cómo me veo yo? ¿Y qué pienso yo de mí mismo, ¿no? Actuando en este modo. ha pasado Ha en pasado. casos cercanos, sí, ha pasado. Sí, Así ha que por pasado, ha eso, pasado. ¿quién no vivió esta situación en algún momento? Así que, Por eso es un tema que me viene apasionando desde hace mucho Por eso es tiempo y creo importante que, hablarlo con franqueza, con palabras claras y presentar la bravo, situación a cada uno, porque hasta que no te toca el zapato que te aprieta, vos no sabés a dónde te aprieta la bota. Es muy lindo con opinar sobre lo franqueza. otro, pero cuando te toca a vos, no, pero a mí es distinto. Distinto para mí, Sí, sí, pero sí, para los demás igual. como vos bien decís, con franqueza, completamente con franqueza. Porque si no, hoy perdón, se cayó el teléfono. Porque si no, vamos juntando, llamemos así una palabra grosera, juntando lo que bien sabemos, ¿sí? Pero con la mejor sonrisa. ¿Sí? Por eso necesitamos tener algo o alguien con quien poder expresar lo que estamos viviendo. Y no, muchas pero veces, eso, no, eso te, es te falso, repito, esa actitud no, es falsa, Richard, y te explico por qué. ¿qué Esa cosa? persona que te está juzgando y que después a lo mejor se autopone la mochila cuando le pasa a ellos, Claro, se siente incómodo, se siente enojado, se siente mal, sí, no lo hace con sí, voluntad y con buena predisposición, entonces no está claro, haciendo bien las claro. cosas. O sea, te juzga a No, vos, se está cargando una mochila a él innecesaria, no. se está perjudicando su vida y se está perjudicando la vida del que está cuidando. Entonces, Por eso no es tan eso, así. No Eso sabe es lo que por totalmente pasa, falso. eso, Alfredo. Lo dice, pero no la está claridad, integrado. Lo que expresa son palabras que no la tienen integrada en su cuerpo ni en su mente. Así que no reaccionan como realmente tienen que hacerlo. por eso, como dice el tío, la claridad de saber y de decir claramente a mí mismo, bueno, hasta acá llegué con esto. Sí, no lo hago ni por obligación, no lo hago porque tengo que hacerlo, y si algo cumplió una etapa en nuestra vida, terminarla. ¿Sí? Porque no estamos hablando de vender frutas, estamos hablando de asistir personas, ¿no? Entonces es un filo muy delicado es completamente delicado, ¿no? Mira, hablo de mí para no hablar de otro, ¿no? Ha pasado que en casos, a ver, yo si pasa tal o cual cosa, tanto a mi familiar, mi madre, lo que sea, es conveniente llevarlo a un geriátrico. Ay, no, no puede ser tan desalmado, no puede hacer tal cosa, que como, que son un guacho, que esto, que lo otro. A ver, si me pasara a mí, pido lo mismo para mí. Llevame a un geriátrico Sí, y no te joda la vida a vos, porque tengo una sola hija y toda la carga que es. Y claro, y la atención es mucho mejor. Entonces, a ver, por eso hay que pensar. ¿Eh? Porque uno termina sí, siendo egoísta con esa situación, pero en realidad está haciendo un beneficio común. Entonces, hay que pensar, porque ese egoísmo es un egoísmo sano, ¿sí? Que te ayuda a mantener tu salud y no condena tu salud por el cuidado de otro. Entonces, es un egoísmo tal sano. cual, Es una tal linita cual. finita del egoísmo, pero es un egoísmo sano, porque repercute en tu salud, ¿no? Así que yo creo que eso es Para, fundamental. para poder hacer estos cambios, Alfred, necesitamos tener otra forma de pensamiento, otra perspectiva y otro punto de vista. Mientras mantengamos ese viejo punto de vista, esa vieja perspectiva, no vamos a poder soltar esta rienda, ¿no? Vamos a seguir en eso, ¿no? Vamos a seguir en que quién va a ayudar como yo. ¿Sí? Sí, pero es muy Necesitamos por difícil eso. hacerlo cuando se trata con los familiares. Es muy Sí, pero no lo difícil puedes. hacerlo La cosa porque importante te acá es que juzgan mucho vos peor. solo no lo podés hacer. Vos solo, nosotros solos no lo podemos hacer. Necesitamos ayuda, como estamos diciendo. Ayuda. Quien cree que va a cambiar solo cualquier situación en su vida está completamente equivocado. ¿Mm? La misma mente que nos enfermó no es la mente que cura, dijo Einstein. ¿Eh?
Muy bueno el tema, Richard. La verdad, hay mucho hilo para seguir cortando, así que muy Vamos a bueno el tema. seguirlo. Claro, Lo importante es que el otro vea el cristal cuando uno está mirando para que vea que el calor es sí, distinto. exactamente. Hay tantas formas de resolver un mismo problema, tantas formas. Sí, A mí me gusta decir que las soluciones son infinitas, ¿sí? Es nuestro cerebro que se bloquea delante de situaciones que son conflictivas, ¿sí? Pero hay muchas formas. siempre los problemas desde afuera se ven mejor. Cuando vos estás dentro del problema, Exacto. es imposible ver la solución. Así que eso es fundamental. Hay que subirse, hay que Richard, subirse a la montaña y mirar desde arriba. totalmente. Muy buen tema, vamos a seguir Gente charlando de este querida, tema porque la verdad que es muy vamos a seguir interesante, hay haciéndolo. mucho hilo Ya, para cortar, ¿eh? Así que la verdad, y cualquier persona que necesite algún tipo de información o quiera charlar conmigo al respecto después, no, acá estoy, no hay ningún problema, que lo que hagan no tengan libremente. miedo ni vergüenza, ¿eh? Porque esto es un tema Nada, muy ni miedo ni interesante y que vergüenza, todos lo sí. vivimos en algún momento de la vida, con alguna persona Sí, cercana. completamente, Así que, completamente. bueno, Richard, muchísimas gracias, Les ¿eh? dejo un Muy gran buen tema, ¿eh? abrazo y Vamos a seguir muchísimas charlando la gracias. próxima. Muy buen tema, Por favor. Les felicitaciones, dejo, ¿eh? cuídense, cuídense mucho. Dale, Gracias, gracias. gracias, Hasta gracias. siempre, Chao, chao, Ricardo. chao, chao, chao. Chao. Bueno, y así pasaba Gracias, Ricardo tío, Peirano gracias. con un tema del cuidado de la persona afín, que es muy común y es muy común que no se tomen buenas decisiones porque son con casos de familiares cercanos, ¿no? Así que es muy común, muy buen tema. Vamos a un temita musical y ya seguimos con la próxima nota. Gracias. Muy interesante.